pues voy a pedir a los hermanos que están ahí en la imagen que, por favor, pongan la... A ver, así estamos. Aquí lo tengo. Muy bien, pues sabéis que estamos viendo la primera carta de Pedro y hoy nos corresponde el capítulo 4, versículos 1 al 11. Si le podéis poner también que la vea en estas pantallas, ¿es posible? No, vale. Pues entonces en aquella, me voy fijando. Vale, fenomenal. Voy a encender esto también. Sí. Vale. Muy bien. Pues mirad, la primera diapositiva que he colocado ahí nos habla de algo que ya nos remarcó Miguel Ángel la semana pasada. Es una carta, ¿vale? No es un manuscrito teológico explicando los puntos y las íes de cómo es Dios, etcétera, sino que es una carta de un apóstol de Jesucristo dedicada a personas concretas que estaban dispersas por toda la zona de Turquía, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que dice en el versículo 1 o 2, no sé, son provincias romanas de la zona de la actual Turquía, y el apóstol Pedro les está escribiendo a ellos. Ahora, para centrar un poco el tema de hoy, voy a ser un poco provocador. Primero os voy a poner en una situación, ¿vale? Imagínate que eres, las mujeres que se pongan en el lugar de, que eres un varón, que trabajas en una empresa en la que hay muchos varones y uno de ellos se va a casar pronto. ¿Y qué es lo que se hace antes de las bodas? Despedida de solteros. Y tú como creyente dices, ¿y dónde vamos a ir? Y te contestan, pues hay un after hours que es así picantillo. Y tú te empiezas a situar. Ay, Señor, si les digo que sí, voy a estar ahí colaborando y participando en algo que no debería de estar. Si les digo que no, que carca, que soso, aguafiestas, siempre estás con lo mismo. A mí me pusieron el sobrenombre en el Gregorio Marañón, el pater. El pater. El pater, me llamaban. Pues bueno, os situáis, ¿verdad? Por otro lado, nos acompaña la historia de la cristiandad, lo entrecomillamos. Y os voy a poner ahora dos frases que son demoledoras. Nosotros somos cristianos, ¿verdad? O creo que la mayoría. Puede que alguien nos visite en esta mañana y me alegra mucho que estés aquí con nosotros, y si nos estás viendo en YouTube, pues también. Pero a quien Pedro escribía sí que eran cristianos del primer siglo. Nosotros estamos en el siglo XXI. Mirad esta frase. Mejor lo miro aquí. Existe un hecho lamentable. Durante 2000 años sí ha existido una objeción irrefutable al cristianismo. 2 puntos. Los cristianos. Lo escribe Os Guinness en su libro El llamamiento en 2017. Bueno, traducido al español en 2017. Tremendo, ¿verdad? Lo vuelvo a leer. Existe un hecho lamentable. Durante 2000 años ha existido una objeción irrefutable al cristianismo. 2 puntos, los cristianos. ¿Y por qué creéis que es esto? Porque hemos dejado mucho que desear. Porque muchas veces no hemos seguido el camino y la voluntad de Dios. ¿Y cuántas cosas hay como colectivo que hay que pedir perdón a Dios y luego individualmente cada uno de nosotros? Tanto es así que en Estados Unidos circula esta camiseta que veis aquí. Jesús, líbrame de tus seguidores. Cuando el ejemplo, cuando las vidas no se corresponden con aquello que Dios quiere y debería de haber sido. El Evangelio debería haber sido siempre irrefutable, y lo es, porque como nos ha recordado Enrique, Jesús, y por eso hemos celebrado y estamos contentos,
Jesús está sentado en el trono. Vino a traer la luz. Se entregó para librarnos de nuestros pecados. Resucitó, ascendió y se ha sentado a la diestra de Dios. Y vamos a continuar por ahí, porque justo ahí nos dejó el pasaje de la semana pasada. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, habla de Jesucristo, quien después de haber subido al cielo está a la derecha de Dios y a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Y somos un pueblo contento y alegre porque el Señor ha roto nuestras cadenas. Nos ha libertado del pecado. Hemos cantado a lo largo de la reunión, al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado por mí, con gratitud, corazones agradecidos, porque Él nos ha perdonado completamente. Echó en el fondo del mar nuestra libertad, nuestro pecado, y nos ha hecho libres, y hemos cantado también de esa libertad. Podríamos seguir así, pero vamos a continuación, pensando en ese primer sitio, porque la carta, como comprenderéis, si escribís una carta, vosotros no le ponéis versículos, ¿verdad? Querido Antonio, versículo 1, te voy a escribir esta carta porque, versículo 2, ¿a que no? Esto se ha hecho después, a lo largo de los siglos, para que podamos encontrar. Pero como es una carta, va seguido. Tenemos a Jesús sentado a la diestra de Dios y lo que viene a continuación, que vamos a ir leyendo. Puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, vosotros también preparaos adoptando esa misma actitud, pues quien sufre en su cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida aquí en la tierra, no según las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que en tiempos pasados de nuestra vida hayamos hecho lo que agrada a los gentiles cuando vivíamos entregados al libertinaje, a los placeres, a las borracheras, a las orgías, a los banquetes y a los abominables cultos idolátricos. A estos ahora les parece extraño que vosotros ya no participéis con ellos en el mismo desenfreno de libertinaje y por eso hablan mal de vosotros. Pero ellos tendrán que dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pues por esto, precisamente, también ha sido predicado el Evangelio a los que murieron, para que fuesen juzgados en su cuerpo según criterios humanos, pero ahora vivan en el Espíritu según Dios. El fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sensatos y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Practicad con amor la hospitalidad los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ponedlo al servicio de los demás entre vosotros mismos, como buenos administradores de la variada gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a las fuerzas que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, es un texto relativamente largo. Lo vamos a destacar únicamente 5 puntos. Habría más cosas que sacar, muchas más, pero vamos a destacar 5 ideas para que podamos ir desgranando qué quiere decir Pedro en esta parte de la carta. En primer lugar, veis ahí el tiempo que resta. Pedro, durante toda la carta, les está hablando de un peregrinaje, de un periodo de tiempo. Les ha dicho una herencia en los cielos, en el capítulo 1 y versículo 4, os está esperando allá. Les ha dicho, sois extranjeros y peregrinos, en el capítulo 2, versículo 11, y ha definido que estamos en el tiempo de nuestra peregrinación. Pero después hay un tiempo más allá. ¿Qué más encontramos? Pues encontramos que en el versículo 2, para vivir el resto de vuestra vida aquí en la tierra, es un impasse, es un paréntesis que estamos viviendo ahora mismo.
En el versículo 7 hemos leído, pero el final de todas las cosas se acerca. Y vamos a pensar en una figura que nos ayude a ser conscientes de esto. Los ciclistas, que no sé si lo tengo aquí la foto, no, eso más adelante, cuando están haciendo la vuelta o en cada etapa, les avisan por el pinganillo, queda 1 kilómetro, y ya es el momento para el sprint final, para echar el resto, para apretar al máximo. Pues Pedro nos está diciendo algo parecido. El Señor viene, nos lo ha recordado antes Enrique, el Señor viene. Todas las promesas se avecinan, todo lo que el Señor ha dicho lo va a llevar adelante. El final de todas las cosas se acerca. ¿Y cómo vivimos los creyentes en este impasse? Este impasse ya dura 2000 años, y dura 2000 años porque el Señor tiene misericordia de quien aún no le conoce. En la segunda de Pedro nos lo dice. Eso es así. El Señor no retarda su promesa, el Señor no está jugando a esconderse. El Señor va a volver, y en su misericordia todavía no ha llegado el juicio, y todavía, si hoy cualquier persona aquí quiere ser perdonado, la puerta está abierta. Pero vivimos en un paréntesis. Esa es la primera idea. Querido, querida, si no conoces al Señor, el paréntesis está igual. El Señor no es como, perdonad los del Atleti, ¿vale? Perdonar. El Señor no depende del número de socios que tenga. Si Dios es Dios desde toda la eternidad hasta toda la eternidad. Todos sus planes se van a cumplir. El problema es que si tú no estás adherido a Él y a la salvación que Él ha proporcionado, las cosas no van a detener el reloj. Dios va a llevar adelante su plan y te llama. Y aún es tiempo. Pero el cronómetro va pasando. Así que estamos en el tiempo que resta. Vamos a la segunda idea. Pedro les da unos argumentos por los cuales es lógico romper con el pecado. Algunos los hemos cantado ya esta mañana. Mirad, el primero de ellos es que Jesús, este es el argumento, está sentado en el trono y es el que va a juzgar a vivos y muertos. Todo ser viviente vamos a estar delante de Él. Ya digo, independientemente de tu filiación religiosa, esto va a pasar. Si Dios es Dios y sus promesas son verdaderas, no depende de cómo tú lo percibas. Nuestra sociedad nos hace creer que eso es bueno para ti, yo tengo otra fe, pero también es buena para mí porque me sacia interiormente. En primer lugar, no sacian, solo Cristo sacia. Él es la luz, Él es el agua de vida que verdaderamente sacia. Pero en segundo lugar, ese plan de Dios y todas sus promesas van adelante. Y este es el contexto en el que Pedro les está hablando. Así que el primero es que Jesús está sentado a la diestra de Dios sobre toda autoridad y con todo poder. El segundo, lo dice ahí, puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, vosotros también preparaos adoptando esa misma actitud, pues quien sufre en su cuerpo ha roto con el pecado. El deseo de Dios cuando envía a su Hijo para que muera en una cruz es eliminar el pecado. Y Él va a transformar todo este universo y en el futuro, en su mundo correctamente instaurado, no entrará el pecado. Dice la Escritura que Él viene por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero el argumento es el siguiente. Él hizo lo que hizo por amor a nosotros para librarnos. Pablo lo dice en la segunda de Corintios. El amor de Cristo nos oprime, nos convence de esto, de que si Él murió para que los que viven el tiempo que resta vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos una deuda que jamás vamos a alcanzar a cubrir, tampoco nos lo pide Dios.
pero su amor, que Él muriese en una cruz. Que recordemos los clavos, que recordemos la soledad en la que Cristo se quedó cuando clamó, como ha dicho Enrique, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le abandonó a Él para ampararte, para ampararme. Vaya razonamiento, nos dice aquí Pedro. Y tercero, ¿veis ahí el dibujito? Puesto que Cristo ha roto nuestras cadenas, ¿qué sentido tiene volver a acercarnos al pecado, a dejarnos esclavizar por él? Alguien me dirá, bueno, los cristianos siguen pecando. Sí, pero tenemos un abogado delante de Dios que perdona nuestras deudas si acudimos a Él. Y como nos decía Miguel la semana pasada, la idea de la carta no es blanco o negro, no, nosotros seguimos pecando, pero aspiramos a tener una conciencia limpia delante de Dios. Aspiramos a caminar de manera que le agrade porque Él lo hizo por nosotros, entregándose en una cruz. Vamos a un tercer punto a destacar. En este mundo tenemos espectadores. A veces nos gustaría estar solos. A nadie le importa, decía Alaska, lo que yo haga. Ni a nadie le importa lo que yo diga. ¿Vale? Como idea está genial, pero no es así. En primer lugar, Dios es espectador. Él nos dice ahí en el versículo 2 que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Esa voluntad expresa y Él ve. Luego nos dice que hay un día de rendición de cuentas. Lo tenemos ahí en el versículo 5. Ellos tendrán que dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y nos tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Lo que hacemos, cómo vivimos, dónde vamos? Primera pregunta, ¿le glorifica? Segunda, ¿se conforma con su voluntad? Y tercera, que luego lo veremos, ¿nos desconecta de Él? Porque hay muchas veces que las situaciones no son solo blanco o negro y tenemos que decidir en esta vida. Y tampoco se trata de que nos volvamos unos fariseos, que tengamos que ir con faldas largas hasta los pies y que tengamos que vivir vidas en las que es imposible bailar, porque eso es pecado. Nada de eso. Somos un pueblo feliz, somos un pueblo gozoso. Hay muchas cosas que podemos hacer y que son legítimas. Pero la pregunta es, ¿me desconecta? ¿Me estorba de mi relación con el Señor? Esa es buena, esa nos puede ayudar. ¿Qué más espectadores tenemos? Pues tenemos más. Aquí nombra 2, en la carta aparecen hasta 4 espectadores. Vamos con los no creyentes. A lo largo de la carta hemos visto que puede haber buena respuesta. Alguien que no conoce a Dios nos ve y glorifica a Dios. Que puede ser ganado. Cuando nos hablaba Federico de las esposas, que con su buena conducta esos maridos no creyentes pueden ser convencidos y decir, vaya, porque pueden ver no que fulano, que tú o que yo somos buenos, sino que Dios hace un milagro de transformación de personas caídas en personas que están vivas espiritualmente hablando y que honran a Dios. Si estás esperando alguna vez cuando vienes a una iglesia evangélica a ver un milagro, a lo mejor el Señor lo hace visible y tú lo ves. Pero el mayor milagro que existe es que Dios cambia a las personas, de dentro a fuera, por su misericordia y por lo que Él hizo en la cruz. También puede pasar, como veíamos al principio, que nos rechacen, que nos presionen a hacer lo malo, les extraña. ¿Cómo que no vienes que hemos quedado toda la panda? ¿Cómo que no vienes, jóvenes? Pensar en esto. ¿Y qué se van a llevar? Pues se van a llevar una botella de vodka, algunas cositas.
nos presionan para lo malo. Les parece extraño. Es que eres un raro. Es que no hay manera. Y pueden insultarnos o hablar mal de nosotros. Hay más espectadores, ¿eh? Ayer hablábamos de los ángeles. Los ángeles miran atentamente a lo que Dios está haciendo y lo flipan. Flipan sobre todo porque Dios nos ha dado un Salvador. Y en Navidad los ángeles que hicieron cantar y gritar y chillar, gloria a Dios en las alturas. Pero están atentos a la Iglesia. Y son ministros de parte de Dios que están para ayudarnos, para que el Evangelio progrese y para que las cosas vayan conforme a la voluntad de Dios. Y también somos testigos unos de otros. Cuando Jesús hablaba de no hacer tropezar a los pequeños, lo que nosotros hacemos sí importa. Al Señor le importa, a los que no conocen al Señor le importa, a los que sí conocen al Señor le importa, y hasta el cielo entero está pendiente de qué hacemos. Y si pensamos en lo que se nos narra ahí, es la sociedad actual. No quiero enrollarme mucho, pero aquí podríamos meter hasta datos, ¿verdad? A ver. Una sociedad en la que el desenfreno, las pasiones, la inmoralidad sexual, y podríamos hablar de muchas cosas, borracheras, parrandas, orgías, idolatría, está al orden del día. Os leo dos cosas nada más. OnlyFans, una aplicación con 240 millones de usuarios. Ahí la gente enseña su cuerpo a sus fans. ¿Esto está al orden del día o no? Totalmente. Pornografía. En la última encuesta de Juventud 2024 en los institutos de España, al menos un tercio de los adolescentes consumen pornografía habitualmente y el 73% admite que le resulta muy fácil o bastante fácil acceder. Edad de inicio, 11 años y medio. Esta es nuestra sociedad. Guerra al turismo de borrachera. Las borracheras. Nos vamos a hacer un viaje de fin de curso y tenemos espectadores. Son cosas reales. No estoy diciendo nada que no sea actual y verdad. Peor. El chemsex, porque cuando habla de alcohol, no, hoy día lo trasladaríamos no solo al alcohol, a todas las adicciones. Los juegos de manera adictiva, la ludopatía, etcétera. Claro, en el siglo I muchas de estas cosas no existían. Pues el amor de Cristo nos apremia para pensar que si Él murió por todos, murió para que los que viven ahora, en el lapso de tiempo, vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Así que ojalá, ahora seguiremos, pero ojalá que aquella frase que decía Os Guinness, de que el Evangelio es refutado por los cristianos, no sea una realidad en nuestras vidas, sino todo lo contrario, que el Señor nos use, tengamos un testimonio claro, nos dé sabiduría para ir decidiendo que sí y que no. ¿Y qué tenemos que decir? Lo que dice Pedro, basta ya. Mira, como os veo que estáis un poco tranquilos, vamos a decirlo, ¿vale? A la de 3, vamos a decir, basta ya, pero potente. 1, 2 y 3, basta ya. Eso es lo que dice Pedro. Ya hemos vivido suficiente de esa manera. Cristo ha muerto por nuestros pecados, basta ya. Lo dejo. Como dice el corito, no vuelvo atrás, la vida vieja ya la he dejado. No, vuelvo atrás. ¿Y qué va a pasar? Pues que a ellos,
Como vosotros ya no les acompañáis en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de vosotros, pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y los que han muerto en Cristo, y algunos de los que recibían la carta de Pedro, habían sufrido y muerto por su fe, ellos dice aquí que viven para Dios. Ellos también van a ser vindicados. Y los creyentes en su presencia, que hemos recibido la fe a través de Él y de la sangre de Cristo, esa fe también va a ser reconocida y alabada en su presencia por su misericordia. Así que, claro que hay un tiempo de final de las cosas y un reconocimiento a aquellos que han servido y seguido fieles al Señor. Vamos a la cuarta idea. Os hablaba antes de la conexión con Dios. Si nos vamos en mi Biblia damos la vuelta, vosotros no lo sé, porque ahora tenemos tantas versiones. El fin de todas las cosas se acerca, dice, sed pues sensatos y velad en oración. La oración es la conexión con Dios. Y velad, la idea es el que está haciendo guardia, el que estaba pendiente de si venía el enemigo, si no venía el enemigo, si estaban las cosas todas ordenadas, el que hacía la guardia por la noche. Entonces lo que nos dice es que puesto que se acerca al final de las cosas, nuestra actitud tiene que ser velar, estar al loro. En la nueva versión internacional dice, así que para orar bien, para manteneros conectados bien, manteneos sobrios y con la mente despejada. Es decir, el basta ya, aquí instaurado, un nuevo mapa mental, basta ya y estoy cerca del Señor. Tenemos que estar cerca del Señor. Y el Señor, bueno, Pedro esto se lo había oído al Señor, ¿verdad? Tenemos ahí en Mateo 13:33, estad atentos, les dijo el Señor, velad y orad porque no sabéis cuándo llegará este tiempo. No sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y Pablo recoge la misma idea. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, al loro. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Así que este punto daría para toda una reunión entera. Sabéis que en las guerras modernas las comunicaciones son fundamentales. Ahora están con los drones, que si llevan fibra óptica, que no interfiere la señal magnética, el otro. Tu señal magnética en medio del campo de batalla no va a fallar nunca. Así que oremos. Dejemos tiempo en nuestra vida, me digo el primero a mí mismo, para conectar con el Señor en ese espíritu de sobriedad. El tiempo está cerca. Y vamos a la última. Una vida que glorifica a Dios. Y tenemos ahí en los versículos 8 hasta el 11 algunas ideas que vamos a ver. En primer lugar, el amor enfocado al perdón. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, para ubicar bien esta sección, Pedro les ha dicho, basta ya. Ahora, ¿cómo tenéis que vivir ahora? Conforme a la voluntad de Dios. Y aquí hay un resumen maravilloso. Así que, primer punto, enfocados al perdón. Enfocados en que el Señor nos ha perdonado a nosotros y nosotros tenemos que perdonar. Enfocado el amor en compartir. Si yo hablo de la hospitalidad, y estamos pensando en el siglo I, la gente no vivía en una sociedad de consumo como la nuestra. Entonces tenían su casa, tenían pan, tenían agua y a lo mejor algún rincón de la casa para compartir la cama. En nuestra sociedad tenemos muchísimas más cosas que compartir. Entonces la hospitalidad puede abarcar más que no solo la casa, por supuesto que la casa también. Nuestras casas no deben ser guetos cerrados
sino el lugar donde nuestros vecinos vengan porque tienen un problema. Ese debería ser. Pero pensar, por ejemplo, en compartir el coche, en llevar y traer, en tomar un café con alguien, en dedicar tiempo, en pensar en una llamada de teléfono. Podemos extender el espíritu de la hospitalidad del Medio Oriente de aquella época a lo que es el amor compartiendo en el siglo XXI, a todos los niveles. ¿Qué más? Pues podemos pensar en el amor sirviendo con los dones. Es otra forma de amar. Lo mismo, aquí habría para una predicación completa. Dios a cada hijo suyo le capacita interiormente para hacer cosas en el ámbito espiritual que solo esa persona va a poder hacer, que el Señor le ha dotado para que lo haga. No compartir los dones daña a la Iglesia. No hacer aquello que Dios te ha dado daña a tus hermanos. Roba gloria al Señor. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que buscar de qué manera vamos a servir. Cada uno, según el don que ha recibido, ponedlo al servicio de los demás entre vosotros mismos como buenos administradores de la variada gracia de Dios. ¿Cuántos seremos aquí? ¿170? ¿O 100 y algo? Cada uno ha recibido un don de parte de Dios para compartir. Podríamos decir más, pero vamos adelante. Por último, ¿cómo? ¿Cómo vivir y de qué manera ejercer esos dones, esa hospitalidad, ese perdón? Pues conforme a la voluntad de Dios. Dice ahí, si alguno habla, si tu don tiene más que ver con la comunicación del Evangelio, de la enseñanza de la palabra, de dar una palabra de aliento, si vas a hablar, si tu don es más de preocuparte por la gente, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, aquí ministra es servir, si alguien sirve, si lo que Dios le ha dado es que se preocupa por la gente, de si tienen, de si no tienen, de si voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, le voy a ayudar aquí, le voy a subir un caldo, le voy a llevar en el coche. Pues dice, si alguno ministra, sirva conforme a las fuerzas que Dios da. ¿Por qué? Porque no está en nosotros. Para que Dios sea glorificado por Jesucristo obrando en nosotros. Cuando tú ejerces tu don, no es para que te encumbren, te nombren, te asciendan, te reconozcan, te pongan medallas. El mundo sí funciona así, ¿verdad? A veces nos cansamos en los trabajos. Todo tiene que ver con las medallas, todo. Todo el mundo se quiere colgar medallas. Aquí no. Aquí es una vida de gratitud a aquel que murió y resucitó por nosotros. No en nuestras fuerzas, en las fuerzas del Señor, no en nuestras capacidades, en la obra maravillosa que Dios está haciendo en mi vida, por fe en Él y para su gloria. Así que este es el lema para hoy, una vida que glorifica a Dios. Vamos a ir rápidamente a las aplicaciones, no os canso. El tiempo que resta. Estamos en el último kilómetro. Urge velar, urge estar pendientes, urge mirar al Señor cada día, urge hablar con Él y estar en comunicación y conexión con Él. ¿Voy adelantado? No, voy bien. 2. ¡Basta ya! Que el Señor nos ayude a tener esta mentalidad. Basta ya, hemos roto con el pecado. 3. Necesitamos recordar que hay espectadores, que estamos en el fragor de la batalla y que sí hay quien mira y sí les importa lo que yo hago, lo que yo digo.
Cuarto, aún el rechazo merece la pena. Sí que espero que no se me haya entendido mal en este punto. No me gustaría que cuando vayáis a vuestros trabajos, circunstancias, ambientes, vayáis señalando y condenando a las personas que no conocen al Señor, o vayamos, no, nada más lejos de lo normal. Vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres, pero en cuanto a nosotros, el Señor nos pide que digamos basta ya, con amor, con misericordia. Ellos no conocen al Señor, tienen que inspirarnos misericordia, porque el Señor nos ha regalado a Cristo, que nació en Belén, y la salvación nos la ha regalado. Así que no es condenar, es, Señor, ayúdanos a que tu nombre sea glorificado, que lo que hagamos te honre y te glorifique. Así que si somos el peón rojo, pues no importa. Y dice el último versículo, para que en todo sea glorificado Dios por medio de Jesucristo, a quien le pertenecen la gloria y el poder por siempre jamás. Amén. Vamos a terminar con una oración. Señor y Padre nuestro, a ti te pertenece la gloria, solo tú mereces el reconocimiento, porque tú, con tu sangre, Señor, nos has redimido de todas las partes del mundo, Señor. Nos has librado del poder del pecado, nos has roto nuestras cadenas. Y, Señor, queremos vivir el tiempo que resta honrándote. Pon en nosotros este deseo de tener una limpia conciencia delante de ti. Haz que tu amor derramado en la cruz nos convenza cada día. Bendice, Señor, a los que nos rodean. Háblales por medio nuestro. Úsanos, Señor, conforme a tu voluntad, para que a ti, Señor, sea dada gloria por tu misericordia, por la obra de salvación en muchos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.